profetizó y le dijeron, serás cambiado en otro hombre. Entonces vienen cambios, empecemos a verlo a través de la palabra. Máxime nosotros que le servimos al Señor. Entonces dice el Señor en su palabra, 2 Corintios 5:5, Dios nos preparó para ese cambio. ¿Y cambio a qué? La Biblia dice que vamos a ser semejantes a Él, es decir, operaciones de cambio. Y claro, Dios trabaja con todos, aunque nosotros manejamos temperamentos, carácter, y qué lindo cuando nuestro carácter está así, nice. Y el Señor nos ayude a que se mantenga nice nuestro carácter, que haya dominio propio. Amén. Porque definitivamente Dios nos va a transformar. Es decir, vamos a ir de gloria en gloria, y las glorias no son otra cosa que la manifestación del carácter en Cristo en nosotros. Esas son las glorias, básicamente. En uno de estos días le voy a explicar eso con más amplitud. Pero dice, Él nos preparó para ese cambio, y como prueba de que así lo hará, ¿qué dice? Nos dio al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a generar los cambios en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso la importancia de que nosotros estemos llenos del Señor para que se generen cambios. Si no, humanamente nos va a costar, no vamos a lograr hacer mucho, pero por medio del Espíritu Santo vamos a lograr la restauración, que se empiecen a evidenciar cambios. Entonces dice Dios, nos dio al Espíritu Santo para esto. Dice la Biblia, Torres Amat, el que nos formó o creó para este estado de gloria. Entonces está hablando de un nivel de gloria. Está diciendo, de gloria es Dios, el cual nos ha dado a su Espíritu por prenda. Es decir, nos dieron las arras del Espíritu Santo. Entonces, básicamente está diciendo que hay una formación y hay un estado de gloria. Sin embargo, cuando hablamos de glorias, hay 21 niveles de glorias. Y entre esos 21 niveles de gloria está reflejado 777, la tríada de 7, que es perfección. Es decir, que Dios se vea en nosotros, que Cristo se vea en nosotros. Amén. Entonces eso es el nivel pero quien no va a operar es el Espíritu Santo. Ahora, un estado de gloria. Ahora, sigamos viendo acá. Entonces, dice acá la importancia de rumiar, de comer la palabra. El Señor dijo que su cuerpo era verdadera comida. Entonces, dice Juan, el capítulo 6, el verso 54, el que mastica mi carne. Y me interesó como dice acá, masticar. ¿Qué es lo que hace una vaca? Rumear. Y que usted sabe que la vaca tiene varios estómagos. Ella come y de ahí se vuelve a sentar y pareciera que estuviera mascando chicle, no está volviendo a mascar lo que ya se había comido. Entonces, qué importante, y eso es un ejemplo en cuanto a la palabra. Es decir, Cristo es la palabra, Cristo es el pan que descendió del cielo. Le da ese aplauso fuerte a Él, es la palabra viva. Él es el que nos va a bendecir. Ahora, está diciendo, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos estar en comunión. Sin el Señor nada podemos, pero a través de Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos da la energía, la fuerza para tener victoria. Ahora, está diciendo Dios, y aparte de que va a tener vida, dice, es una promesa de que va a resucitar. Está diciendo, tiene vida eterna, yo lo voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, y el que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí.
Entonces, cuando una persona se empieza a apartar, empieza a ceder terreno para una vida carnal. ¿Por qué? Porque la permanencia es a través de la comunión con Cristo. Uno deja de congregarse, el temor se nos va bajando, nuestra reverencia se va bajando y de ahí nos vamos debilitando porque estamos soltando lo que no debemos de soltar. Es decir, que tenemos que abrazar al Señor y no soltarlo. Es decir, que yo veo el esfuerzo y qué importante es. Fíjese que estábamos descansando el día domingo y yo le decía a mi esposa, la verdad que rico descansar. Pero me hizo pensar el Señor en usted. ¿Verdad? Aunque usted no descansa mucho, pero viene todos los domingos, pero déjeme ver, déjeme pensar así. Pero tu perseverancia quiere tu tiempo. Tú rindes otras cosas de afuera por buscar a Dios. Es decir, que estás pagando un precio. Pero el mundo no te puede bendecir, quien te bendice es Dios. Entonces disfrutar al máximo y saber que necesitamos buscar al Señor. Y dije, bueno, pues una vez al año no hace daño. Pero qué importancia que no nos desprendamos del Señor para que no nos enfriemos. Es decir, que hay que perseverar, no hay que dejarse de congregar como algunos empiezan a hacerlo por costumbre, dice la Biblia. Entonces quiere decir que uno se puede acostumbrar a no estar viniendo. Eso dice la Biblia, usted es una persona perseverante, yo lo veo. Ahora, entonces, sabemos de que mantenernos en la palabra, en su sangre, es decir, a través del pacto de gracia, a través del mover de la alegría del Señor, da permanencia en Él. Y la permanencia no es cargosa. Mire, yo creo que usted disfruta estar en el Señor. Al menos David dijo, yo cambio 1000 cosas, 1000 días de afuera por estar uno en la casa de Dios. Es decir, que valoraba la presencia de Dios. Y dice, me gusta estar en tu casa, decía David, para contemplar tu hermosura. Y yo decía, ¿y cómo? Porque cuando entraba al templo o al tabernáculo, solo lo que miraba eran cortinas. Qué hermosura miraba él, porque él no estaba a un nivel de ojos humanos. Él estaba disfrutando una atmósfera de gloria que Dios da. Es contemplar que la presencia de Dios le ministra paz, fortaleza y qué rico estar en el Señor. La verdad que qué delicioso. Ahora, fíjese que a esto la gente decía, esto está difícil de entenderlo, difícil de aceptarlo, porque no digerían la palabra. Dice el 6:20, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron. ¿Qué eran los que se habían apartado? Discípulos. Ya tenían tiempo de estar con Jesús. Pero cuando oyeron algo que no lograron digerir, se apartaron, tristemente. Ahora, siendo él el maestro de maestros, señor de señores, se le fue gente. La verdad que, digo, Señor, la verdad que es tu espíritu el que tiene que dar ese sentido de que uno pertenece a algo, pertenece a alguien. Mire, definitivamente nos toca que entender de que aún en la Biblia habla de las 7 iglesias apocalípticas. Necesidades, características diferentes. Es decir, que cada iglesia tiene una identidad. La necesidad de Esmirna no era la de Pérgamo, necesidades totalmente diferentes. Es decir, hay que entender que a nivel de iglesia nosotros tenemos identidad. Amén. Nosotros estamos en una área, por ejemplo, en nuestros países. Ellos dicen, no, pues allá en Estados Unidos hay dólares, sí, pero aquí también hay necesidades igual que allá. Es decir, que tanto hay que pagar allá
como hay que pagar aquí. Y acá los gastos son más fuertes. Amén. Y las necesidades territoriales son diferentes. Es decir, de que es importante entender que uno está en un lugar y tiene que ubicarse en el lugar que está. A una iglesia le dicen: tú estás donde tiene el trono Satanás, pero has vencido, has permanecido. Es decir, entender que hay atmósferas diferentes y somos una familia, una iglesia, y esta es Iglesia Roca Eterna. Aquí en Nueva York, con los tratos que Dios tiene para el área. Mire, y las unciones también son diferentes. Mire, definitivamente, las unciones son diferentes. Es decir, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Quien da el nivel de autoridad es el Señor. Y uno, si quiere ir a funcionar en otro lado, si no está ubicado, no va a funcionar. No funciona uno. Yo cuando llego a una iglesia sé que me tengo que someter a la autoridad de ese pastor. Cuando voy a la iglesia estoy metiéndome porque quien tiene aquí la autoridad en este territorio es Él. Sin embargo, aquí en Nueva York, quien me ha dado la autoridad es el Señor. Aquí me siento yo encantado. Dice: Señor, yo aquí estoy tranquilo. Ahora, entonces, hay cosas que nos cuesta entender. Lo que nos toca a nosotros, que es permanecer. Dijeron a un discípulo: de pronto no entiendes lo que hago, pero más tarde lo vas a entender. ¿Y qué le querían lavar los pies a Pedro y no quería? Y le dijeron: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Cómo así? Si no te dejas ministrar, no tienes parte en el ministerio. No le estaba hablando de salvación, le estaba hablando de su función ministerial. Es decir, nos toca que limpiarnos. Estamos sirviéndole al Señor, nos toca que limpiarnos. Queremos agradar a Dios, tenemos que limpiarnos. El que esté limpio, le toca que limpiarse más. Ahora, claro que estamos militando en un cuerpo que no es perfecto, en una alma que no es perfecta y en un espíritu que tiene, puede ser, déjeme tratar de explicarle, un espíritu que puede estar contaminado por diferentes razones. Este viernes quizás hable de las contaminaciones en el hogar a través del espíritu. Fíjese, es terrible que el ser, no estamos hablando del alma, porque el alma también tiene sus necesidades, pero el espíritu dice que puede haber amargura en el espíritu, puede amargarse el ser interno, pero eso hablemoslo allá, si no voy a empezar a desempacar otro tema aquí. Entonces, aunque tú no entiendas, el que es niño piensa como niño y sus niveles de niño. Te madura, llegas al crecimiento, a la madurez, ya tu nivel de percepción de las cosas ya es a otro nivel. El maduro puede entender al débil, pero un débil entender al débil no puede. Por eso Dios pone diferentes ministros, diferentes autoridades para que nos auxilien. Ahora, dice ahí, a partir de ese momento, muchos discípulos se apartaban de él y lo abandonaron. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que persevere hasta ¿cuándo? Hasta el final. Ese será salvo. No, pastor, pero yo ya recibí a Cristo. Sí, pero salvo de lo que viene. Lo que está diciendo, básicamente los que perseveren hasta el final van a lograr escapar de lo que viene a la tierra. Y nosotros estamos esperando irnos con Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que perseverar y echarle con ganas, ¿verdad? No habiendo corrido, dijo Pablo, siendo un heraldo, siendo alguien que está echándole ganas, quede descalificado. En este mundo hay situaciones difíciles, hay etapas difíciles, nos toca que sobreponernos a las etapas difíciles. Y a veces Dios lo permite para nuestro bien. A veces dice el versículo: yo la voy a meter al desierto. ¿Y cómo, Señor, me vas a meter a ciertas hermanitas o iglesias? O dice, hablaba de una mujer.
para hablarle al corazón. A veces nosotros como que nos cerramos de corazón. Entonces nos tienen que meter al desierto. ¿Cuál? Hay 5 niveles de desierto. ¿Cuál? Pues Dios sabe dónde. Hermano, y cuando Dios nos mete, nos volvemos sedita. Hermano, yo cuando uno siente que la agujita se hace así ahí en aquel aparato, y no, Señor, de veras que me arrepiento. Por favor, dame otra oportunidad. Hermano, aprovechemos la oportunidad que tenemos. Amén. Ahora, básicamente, estamos hablando de la promesa del Padre. Entonces te dice, mientras ellos comían, tomó Jesús pan y habiendo pronunciado la bendición, entonces la comunión con el Señor es bendición. La administración de la cena, la comunión es bendición. Habiendo pronunciado la bendición, lo partió, dándolo a los discípulos, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, dio gracias y diciendo, bebed todos porque esta es mi sangre. Ahora, muchos de los que se fueron, si hubieran entendido esto, no se hubieran ido. Porque básicamente lo que estaba diciendo él, que él iba a morir y que teníamos que recibir lo que él iba a hacer. Es decir, su sangre es el nuevo pacto. El pan que comemos es su palabra, es su cuerpo. Él es el verbo, la palabra viva. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es digerirlo a Él. Se necesitaba un nivel de revelación. No lo tuvieron. Lo que estoy predicando acá es totalmente diferente a lo que predica allá. Pero así me está llevando el Señor. Bueno, entonces está hablando de la bendición de la comunión. Y muchos se fueron por no entender. Claro, que nosotros tenemos que estar con nuestros sentidos bien alertas. Es decir, nos toca que perseverar en la verdad. Es decir, perseverar en la palabra del Señor. Fuera de la palabra hay que chequear. Y los parámetros que Dios tiene establecidos. Recuérdese que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios, le da ese aplauso fuerte. Él es el Señor. Y tenemos la bendición que la comunión a través del cuerpo y la sangre, eso es para el perdón de dignamente de la comunión con el Señor. Es decir, que la bendición que usted tiene cuantas veces haya Santa Cena es operación limpieza. Es de que todos con corazón sincero, Señor, yo quiero estar limpio. Perdóname. Y ahí qué lindo que te dice, examínate tú. Ahora, ¿usted cómo se examina? ¿Así bien calidad o se trata con cariño? O no es de, no, mira Edwin, tenés que ser consciente que no estás haciendo bien. Yo me tengo que hablar y chequear dónde estoy mal. Mire, no hay nadie que sea perfecto. Nadie. Y adicional a esto, el que dice que no miente, que dice que no falla, perdón, es mentiroso. Entonces aquí no hay nadie que pueda decir que es lo mejorcito de lo mejorcito, no, hasta que el Señor nos saque va a haber perfección. Cuando le veamos a Él, lo imperfecto se viste de perfección. Entonces militamos personas necesitadas. Ahora, llevo 26 minutos, dice acá, 27 me pusieron allá. Muy bien, ya cambió. Muy bien. 1 Corintios 15:1 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Aquí ya es revelación. Recordemos de que cuando los discípulos oyeron de comer la carne, se espantaron y se fueron. Pablo ya se meneaba a otro nivel que los discípulos. ¿Cuál era la diferencia?
él había recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Es decir, que a Pablo le llegó por revelación la comunión con el cuerpo. Y es más, Pablo tuvo la bendición de que el Señor se le aparecía y le hablaba. Eso lo puede usted leer en las Escrituras. Todos me han... Esto no lo aprendí yo de hombres, esto el Señor me lo dijo. Entonces había un discipulado, otro discípulo, otro nivel. Entonces, está diciendo ahí, porque yo os entregué lo mismo, en primer lugar, lo mismo que recibí. Él lo recibió, revelación. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nivel profético. ¿Por qué? Porque en ese entonces no habían Escrituras, lo único que había era el Antiguo Testamento. Pablo estaba recibiendo revelación para que luego se plasmara lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Era revelación a través del Antiguo Testamento. Y está diciendo ahí que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La revelación de la palabra es la resurrección de Cristo a través de las bases del Antiguo Testamento. Entonces, él ya come y le enseña a otros por revelación lo que para otros fue un escándalo. Amén. Entonces, qué importante la revelación, qué importante la instrucción de la palabra. Pero necesitamos nosotros entender que la bendición de la promesa del Padre es de que nosotros tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu de la promesa. Él os guiará a toda verdad. Es decir que si nosotros tenemos nuestros sentidos espirituales sensibles, vamos a lograr manejarnos con brújula y saber a dónde vamos. Entonces está diciendo acá, reuniéndose les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Es decir, que habría de plasmarse en un momento la promesa del Padre, la cual dijo, y oísteis de mí. Es decir, la promesa sigue siendo promesa y hasta el día de hoy el que viene a Cristo recibe el Espíritu Santo. Le da ese aplauso fuerte, qué lindo cuando se evidencia. Ahora, ¿cómo le puedo explicar esto? De esta manera, un evangelio dice que estando con sus discípulos el Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Así dice. Pero resulta que en Pentecostés ellos estaban recibiendo la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, cualquier persona que llega a Cristo genuinamente recibe el Espíritu Santo. Y luego dice uno de los libros de la Biblia, yo toco a la puerta, Apocalipsis, si alguien abre, está tocando el corazón, yo y mi Padre entraremos a él. Entonces resulta que también está el Padre, está Cristo, está el Espíritu Santo. Y Dios Padre también habita dentro de nosotros. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces el mover de Dios dentro de nosotros. Claro que este mensaje es una doctrina básica que la tenemos que manejar. Pero no es doctrina nada más de saber la doctrina, sino vivir en la promesa del Espíritu Santo. Es decir, yo sé que tengo la promesa, pero no ando viviendo en esa promesa, no ando fluyendo en el Espíritu, no me va a funcionar muy bien. Es decir, que tu vida en el Señor, tu vida en el Espíritu Santo va a ser una vida de victoria y poder. Y habrán cosas que Dios te va a conceder hacer, no por lo que tú, por lo que Él es. Es decir, que te vayas familiarizando al mover.
el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero ¿quién solicitó esto? Cristo. ¿Quién dio la promesa? El Padre. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Y futuros padres? Muy bien, futuros padres, muy bien. Mire, cuando uno alguna vez, promes, me acuerdo con mi hija, quería promes. Es decir, de que las promesas son, pero viene el tiempo en que se dan. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiere. Ahora, la evidencia, la manifestación del Espíritu no se da a voluntad nuestra. Es decir, de vivir. Y me acuerdo que cuanto mensaje iba en relación a eso, yo me acercaba y ponía mi cabecita así, para el predicador. Y nada pasaba. Y así estuve algún tiempo. Y siempre me iba adelante cuando era momento de orar. Digo, hoy sí, hoy sí. Hermano, y resulta que un día, usted quizás me ha oído esto ya, pero si ya lo ha oído, como que no lo sabe. Mire, un día el pastor se le ocurrió dejar a un mujer predicando. Y resulta que al mujer se le ocurrió hablar de la promesa al Padre, hablar del Espíritu Santo. Y estaba él ahí. Y yo estaba como en segunda línea. Pero yo lo miraba y decía, no. A veces nosotros somos malos, fíjese. No, yo. Uno se pone a medir a quien predica. Y resulta que no es quien predica, no, que es la palabra de Dios y Dios es que la cumple. Aquí no tiene que ver quién predica. Media vez esté en el Señor y en el orden del Señor y Dios quiera bendecirlo, lo va a usar y se va a cumplir lo que Dios quiere. Nos toca que aprender a no menospreciar a los que Dios pone. Amén. Así que cuando usted sepa que yo no estoy acá, no se dé de baja. Porque me contaron por ahí. No, no, hasta el pastor. Vámonos. No, si no es el pastor, su bendición, la bendición es Dios. ¿Me entiende? Usted viene porque Dios es quien lo bendice. Y puede usar a quien Dios deje. ¿Me entendió cuántos? Al menos ya vamos a tener un buen grupito cuando yo salga y si se entera usted. Pero quien tiene cuidado de su casa es Dios. Amén. Así que usted recuerde que usted viene por la palabra. Y viene, ¿por qué? Por el cuerpo de Cristo. Y viene a masticar. Y si Dios quiere bendecirlo ese día, va a pasar. Pero yo me puse a mirar al predicador, a la ujier. Y estaba bonito, ¿verdad? Pero dije, no, ese yo. Y de ahí hace el llamado para recibir el Espíritu Santo. Dije, no. Yo no abrí la boca así como la hice. No. Y dije, no, pero yo entré yo. Y de ahí pasaron algunos hermanos. Y dije, bueno, pues solo di un paso. Ese día no pasé hasta el frente. Ese día solo salí de donde estaba Robert, que más o menos así era el lugar que me sentaba. Salí como 2 pasos y me quedé por aquí. Toda la gente allá. Ese día me bautiza el Señor con el Espíritu Santo. Y me fui a hablé en el servicio, todo el servicio en lenguas. De ahí me fui manejando a mi casa hablando en lenguas. Y de ahí me pasó algo bien raro. Hablaba en lenguas y entendía en español lo que hablaba en lenguas. Yo me quedé impresionado, eso ya no me volvió a pasar. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? Que uno habla misterios cuando habla en lenguas. Yo decía, pues está bonito esto, pero como que yo me interpretaba. Ahí sí tenía un intérprete incorporado.
y el intérprete del Espíritu Santo. Estaban interpretando las lenguas, es que lindo, así, calidad. Pero fíjese que eso es lo que está diciendo Dios. Dios, ¿quién es el que dio la promesa? El Padre, no es el pastor, no es el anciano, no es el diácono. Si Dios quiere usar a alguien, lo va a usar y te va a bendecir. Le hace aplauso fuerte. Mira, le digo algo más. En lengua de tartamudos le hablará Dios. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. La boca la traba la lengua. Es decir que, Señor, yo no sé hablar. Mire, y hay gente que se limita porque piensa que no sabe. Es que no es usted el que va a hablar, es Dios el que lo va a usar a usted. Usted no se limite cuando Dios le dé el privilegio. No, mire usted, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Nada, su familia es nada más que el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que lo van a ayudar. Entonces, suelte la ñáñara. Y si Dios la quiere usar, lo quiere usar, no es usted. La gente no viene por ir a usted, ni para venir a oírme a mí. La gente viene para ver qué Dios dice. Y eso es lo importante que nosotros vemos. Si cayó una tormenta de agua, gloria a Dios. Si cayó un poquito, gloria a Dios. Pero quien envía la palabra es Dios. Abre la boca. Dígale que está a su lado. Abre la boca. ¿Y qué dice Dios? Y yo la voy a llenar. ¿Le cree a Dios? Abre la boca. Que yo la voy a llenar. ¿No le pasa a usted que cuando está hablando con gente, dice usted, ¿y de dónde me salió tanta palabra? ¿No se ha puesto a platicar con gente y le habla el Señor y aquí de allá y de repente, a mí no me ha pasado, a un principio, o sea, ¿de dónde me salió tanto y tan bonito que estaba el asunto? Hasta yo me estaba aplaudiendo. No, mire, que uno cuando está hablando se siente bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu te dará la palabra en el momento preciso, dice la Biblia. No te preocupes de qué vas a hablar, no importa que estés ante reyes, es decir, no importa qué nivel de gente hay ahí, no. Es decir, no eres tú, es Dios y Dios le habla a quien quiere, hasta reyes. Le hace aplauso al Señor, es decirle, Señor, yo voy. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, dice acá, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. ¿Quién te selló? El Espíritu Santo prometido. Es decir, que no solamente es promesa, sino él viene a sellar. ¿Cuántos tienen a Cristo? Usted está sellado por Dios. ¿Sabe? Esto es como, esposa mía, venga. Es como que empezamos una amistad. Y curioso que yo digo, pero ¿y por qué no fue Cristo que dio en el anillo, sino que dice que el Espíritu Santo fue el que lo dio? Entonces, me comprometo que me voy a casar con usted. ¿Acepta? Así acepta, dice. Muy bien. Ahora, resulta que eso hizo Dios con cada uno. Usted tiene un compromiso a matrimonio. ¿Y cuántos desean llegar al matrimonio? Entonces toca que perseverar en la promesa del Padre. Amén. Gracias. Mire, este niño solo a ella se lo puedo dar. Entonces, mire, toca uno que creerle al Señor. Es decir, a pesar de las condiciones, quizás estás pasando en Niágara en bicicleta, sí, pero tienes anillo. Estás pasando momentos difíciles, sí, pero tienes anillo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, Jehová estará contigo. Eso lo dice Dios, Él va a estar. Va a estar. Entonces, fuiste sellados y te dieron las arras del Espíritu. El anillo a compromiso. Falta el matrimonio. Ahora eso ya va a ser fuera de la tierra. Pero
hablando de la promesa, es tan interesante acá. Dice Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes. Dígale que está a su lado, unánimes. Diga a su lado, unidad. Ahora, ¿se necesita la unidad en el matrimonio? ¿Se necesita la unidad entre los que servimos? Y aquí dice, ¿cuántos? Todos. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude y que nosotros seamos unidos. Ay, pastor, pero es que no se parece a mí, ni usted a él. Así se agarra, perdóneme, agarra una cucaracha, mejor una cucaracha, no, una araña con un montón de ojos. ¿Has visto esa que tiene ojos? Y la pone así. Y usted le dice, ay, qué fea. Y de repente le dice, qué feo, raro se ve. Sí, son especies diferentes. ¿Me doy a entender? No somos iguales. El vínculo perfecto de la unidad es el amor que Dios da. Le das aplauso y tenemos que amarnos los unos a los otros, mantener la unidad. Y la Biblia dice sobrellevarnos. Quiere decir que habemos alumnos que somos cardíacos. Usted, Padre, por favor, ya no lo aguanto, pero ayúdame. No creo que llegue usted hasta así. Usted tiene un carácter lindo. Bueno, eso creo. Debe ser así puro caramelo, bonito, dulce, ¿verdad? O se pone los moños. Mira, caras vemos, carácter no sabemos. Pero qué lindo, ¿verdad? Que nos sobrellevemos. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y el que está haciendo la obra en él, en ella, en quien sea, es el Señor. Entonces, perseverar. Y si hay cosas que no entendemos, dejémoslo a un lado. ¿Qué dice la Biblia? Sea sensato y sabio. Toma lo bueno. ¿Y qué dice? Desecha lo malo. Quiere decir que yo como sabio tengo que hacer. Voy algo bueno me bendice. Esto que me dijo no me lo dejo a un lado. No voy a perder tiempo. ¿Para qué voy a perder tiempo a arrastrar cosas que no edifican? Es decir, sobrellevémonos. Y como Cristo haría con otro, o así actúe usted con los demás. Como Cristo juzgaría, así juzgue usted. Y resulta que Él es perdonador. Resulta que Él es amor, Él es Dios. Entonces resulta que entendemos que hay cosas que tenemos que mejorar. Ahora, dice acá, unánimes, dedicados constantemente a la oración. Eso está calidad. Con las mujeres, habían hombres y mujeres orando. La verdad que qué lindo orar. Y yo los felicito a ustedes que oran. Yo veo a los grupos cuando empieza el servicio, oran. Veo que hay actividades de oración, qué lindo. Aprovechar el ejercitarnos. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración. Es decir, tú eres una casa de oración que habla con el Señor. Y con eso en las redes, hermano, que está bonito. A veces yo estoy 2, 3 de la mañana, me uno, dice, y estas hermanas son trasnochadoras, digo yo, porque ahí de repente cuando miro a mi esposa ya no está en la cama, de ahí me uno, dice 2, 3 de la mañana. Bueno, he visto un montón hombres y mujeres. Y yo, como si usted ve ahí en la red, ahí se ve que yo leí. Yo los tigreo. Pero, ¿sabe que no hacemos para que la gente nos vea y nos oiga? No, que es aprovechar un recurso, no es decir, aprovechar los medios. Usted y yo somos casa de Dios. Y la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Es un privilegio el orar. Le da ese aplauso fuerte, un privilegio orar y estar ahí clamándole al Señor. Entonces, quien empezó con esa idea, ¿dónde está el hermano anciano Alberto? Él empezó con la jugada con los varones, no fui yo. Hay que felicitar a los que hay que felicitar. Y de ahí dije, yo veo lo bueno y lo copio. Entonces le dije a las hermanas, vamos a entrarle aquí también. Y ahorita hay un bonito grupo de hermanas clamando y orando. Hermano, y hay necesidades que a veces no. Yo veo necesidades de personas que dicen ahí.
y se comunica la iglesia en medio de las necesidades y oramos aunque no estamos en contacto específico, pero sí estamos delante del Dios orando por las necesidades. Le da ese aplauso fuerte rogando por la misericordia de Dios. Ahora, Miriam, la madre de Jesús y sus hermanos en aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo al grupo de personas reunidas era alrededor de 120. Fue ahí la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, en el aposento alto, la promesa del Padre. Entonces, básicamente, hay personas que no entendieron y menospreciaron. Y pongo un ejemplo ya a otro nivel. Pedro oía a Pablo, y Pablo sí era cardíaco para hablar. Es decir, que habían mensajes que nadie le entendía. Como pastor, estaba hablando pero a otro nivel. ¿Por qué le digo esto? Él dice Pedro, Pablo está diciendo cosas muy difíciles de entender. Pero hay gente que tuerce para su propio mal. Él entiende que Pablo está hablando a un nivel de revelación, pero que otros no la están entendiendo, aunque él también dice, yo no muchito la estoy entendiendo, pero hay quienes están hablando de eso sin entender de qué están hablando. Entonces, ¿qué quiero decir? Mire, si algo no lo entendemos, no hagamos como Job. ¿Cómo así como Job? Hablaba de lo que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora tenía un encuentro con el Señor. Es decir, lo que manejémoslo. Hay diferentes niveles de crecimiento. Pero el crecimiento lo da Dios en tu entrega, en tu relación con el Señor. Amén. Le das aplauso fuerte al Señor. El crecimiento lo da Dios. Concluyo. Como servidores, tenemos un enorme privilegio. Y definitivamente Dios es el que premia al que le sirve. Los galardones es por el servicio. Sé que Dios habrá de premiar la obra de cada uno. Dice el Señor, Dios no es injusto para olvidarse de su amor, de su servicio a la obra del Señor. Y que aún seguís haciendo. Es decir, quien va a premiar todo es Dios. Entonces, es trabajar en equipo. Aquí se trabaja para un Dios. Y ese es nuestro Dios. Trabajamos en Cristo Jesús, trabajamos en el Espíritu Santo, y el que es digno de ser exaltado en esta casa es el Señor. A Él es toda la gloria, toda la honra. Amén. Entonces, lo que hagas de palabra de hecho, con amor para el Señor. Puedes hablar lenguas. ¿Y qué dijo Pablo? Puedes hablar lenguas angelicales, puedes hablar todos los idiomas del mundo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Podrás tener, aquí habla de lenguas, podrás tener dones, incluso hasta mover montañas, pero si no tienes amor, en nada te aprovecha. Entonces aquí son las lenguas. Hablar lenguas no quiere decir que uno ya llegó. No, el punto clave es que lo que se haga es con amor. Bueno, qué rico tener dones, ¿verdad? Que Dios se glorifique, sí. Pero dice, pero si tú no tienes amor, en otras palabras, el don no es tuyo, el don te lo da Dios. En cambio, el amor sí es evidencia de lo que tú tienes. Tú recibes un don, pero el que está haciendo la obra es Dios, no yo. Ahora, qué lindo tener dones, pero la clave es el amor. ¿Podré ser una persona pudiente? Podré dar todos mis bienes y hasta partirme en 1000 pedazos. Pero si lo que hago, lo hago y no tengo amor, soy como una campana, un címbalo que está sonando nada más. No me aprovecha. Entonces la clave aquí es el Espíritu Santo. ¿Por qué otra vez?
porque resulta que el que da el derramamiento del amor es el Espíritu Santo. Le da ese aplauso. Habéis sido llenos del amor del Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, quien puede llenar el corazón es Dios, de ese amor. Nos ponemos de pie. Quiero concluir. Son 50 minutos los que llevo. Luego vamos a aprovechar unos minutos para lo que resta. Sé que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, os ruego tu bondad. Ora y dile al Señor que anhelas disfrutar al máximo esa promesa, ese regalo del Padre.